Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a una nueva conferencia en el marco del ciclo de conferencias alineado a nuestra línea de investigación. Hoy tenemos el placer de una presentación de Mariana Giordano, que en este momento se encuentra aquí como fellow del Instituto Iberoamericano. Y ahora le doy la palabra a nuestra directora Bárbara Goebel. Ella va a presentar a Mariana. Buenas tardes a todos y todas, también a los que están conectados virtualmente. Es un gran honor, un gusto para nosotros tener Mariana Giordano aquí con nosotros por segunda vez, porque yo creo que ella combina algo que también es importante para el Instituto Iberoamericano, no solamente el rol de las colecciones para producción científica, sino también el rol de las colecciones de los objetos para otras articulaciones y otros pasajes y interacciones, en particular con aquellas personas que viven en las regiones de las cuales son muchos de los objetos, y en tercer lugar, como reflexión sobre el rol de los archivos, de las colecciones y su futuro, en particular en el contexto de la transformación digital. Y esto no solamente conecta bien con nuestra línea de investigación, sino también con una práctica institucional. Nosotros no solamente tenemos un archivo, una gran infraestructura, colecciones caracterizadas por una alta diversidad, sino también tenemos varios procesos para reflexionar sobre el futuro de estas colecciones. Entonces, nuevamente, gracias por estar con nosotros y trabajar con algunas de las colecciones, seguramente lo mencionarás, y también por continuar con estas redes, con este intercambio que también es importante. Mariana Giordano es investigadora principal del CONICET, directora del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, NEDIM, IIGHI, CONICET, UNNE, o sea, una unidad ejecutora de doble dependencia, o sea, un lugar de investigación, un centro de investigación, no solamente con afiliación al CONICET, sino a la UNNE. Los que no saben lo que es, deberían conocer la sigla. Es la Universidad Nacional del Noreste. Y esto también lo quiero destacar porque en todos los países latinoamericanos tenemos este desafío de la centralización de la producción de conocimiento, y por eso es importante, en una perspectiva más descentrada y federal, también visibilizar estas perspectivas que vienen de otros contextos sociales, económicos y culturales, ¿no? Entonces, también quiero mencionar que Mariana es profesora titular de Historia del Arte, y miembro representante por el Chaco, esta gran región transnacional, el segundo área de biodiversidad del continente americano, que no está tan presente como la Amazonía, en particular si hablamos sobre colecciones, aunque también hay que decir que hay muchas, no solamente en Alemania, sino en el contexto europeo, por varias razones y muchas veces invisibilizadas. Entonces, representante por el Chaco en la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Por su formación académica es licenciada en Historia, profesora en Historia y profesora de Enseñanza Media, doctora en Historia de la Universidad de El Salvador y magíster en Epistemología y Metodologías de la Investigación. Pero debo admitir, como antropóloga, que navegas entre las disciplinas y muchas veces te he incorporado a mi disciplina, porque creo que muchas de las prácticas de investigación están más cerca de la antropología que de la historia del arte clásica, como ustedes tal vez van a notar también. Y
no solamente como investigadora comprometida, sino también completa. Eres docente con una actividad muy intensa, pero me gustaría, porque está vinculada a la conferencia de hoy, mencionar el curso de posgrado el año pasado, Fotografía, Cine y Ciencias Sociales, abordajes teórico-metodológicos, porque también muestra un poco tus intereses de investigación. Y como ven, solamente puedo destacar algunos puntos del currículum y me gustaría en ese sentido remarcar el proyecto de investigación en el que participas, la imagen etnográfica y la etnografía con imágenes, historias y memorias de los Nivacle de la provincia de Formosa, que es un proyecto de varios años del núcleo de investigación que diriges y también con la UNSAM, ¿no? La Universidad Nacional de San Martín. Y de la producción científica menciono solamente 2 publicaciones y el resto lo pueden no solamente averiguar en el catálogo online de la biblioteca del instituto, sino preguntar también directamente o revisar en la página web del instituto de la Universidad Nacional del Noreste, junto con Sudar Klappenbach, Luciana y Luciana Klappenbach, perdón, y Guadalupe Arqueros, El patrimonio artístico del Feogón de los Arrieros, segunda parte, y de lo visual a lo afectivo, del 2018, prácticas artísticas y científicas en torno a desplazamientos, visualidades y artefactos. La conferencia de hoy se titula De lo analógico a lo digital, manipulaciones y montajes de fotografías de indígenas chaqueños, y creo que resume parte de tu experiencia, no solamente tu producción científica, sino también tu experiencia como una persona comprometida. La estadía de un mes aquí en el Instituto Iberoamericano es a raíz de un proyecto, Etnocartografías textuales y visuales sobre el Gran Chaco, registros en el legado de Ehrenreich, del IAI, del que tal vez vas a algunos detalles. Para los que no saben, Paul Ehrenreich fue un médico que participó en la segunda expedición a Xingu de Karl von der Steinen, una expedición famosa. En esta sala estuvieron varios grupos de pueblos originarios de Amazonía mirando las materialidades. Pero lo que se conoce menos es su presencia en el Chaco. Y también quiero destacar que nos une una experiencia para mí no solamente emocionante, sino también importante a nivel institucional, porque imágenes de uno de nuestros legados de Lima Nietzsche fueron usados a través de Mariana como prueba para un juicio contra, ¿cómo se dice? Contra lesa humanidad, claro, vinculada a la matanza de Napalpí. Entonces también fue para nosotros institucionalmente la experiencia que una imagen o imágenes, y hablamos mucho sobre este tema, no son solamente un recurso, una fuente, un objeto afectivo, sino también una prueba judicial, ¿no? Y muestra un poco esta multiplicidad del estatus de los objetos que va a estar en tu centro, en el centro de tu conferencia. Entonces, muchísimas gracias y bueno, ahora damos el espacio para compartir buenas tardes. De los resultados. Sí, perfecto. Gracias a Bárbara, a Peter, bueno, por recibirme en el instituto y por invitarme a esta conferencia, Peter, y a todos ustedes que están acá presencialmente y los que están también de modo virtual. Cuando Peter me propuso para este ciclo de conferencias del 2025 que se llama Conocimientos, Culturas y Medialidades, América Latina y el Caribe en perspectiva transregional, es el título del ciclo. Bueno, dije, ¿sobre qué voy a hablar yo en esta problemática?
Y un poco pensé trabajar esta cuestión de la materialidad de la fotografía, que se inserta en realidad en numerosos estudios que actualmente se están discutiendo, que están reflexionando sobre la cultura material y en particular sobre la cuestionada inmaterialidad de la imagen digital. No estoy tan vinculada directamente a estas problemáticas teóricas, ahora voy a decir algo de mi posición, ¿no? Pero a partir de ahí es que en esta conferencia que titulé de lo analógico a lo digital, manipulaciones y montajes de fotografías de indígenas chaqueños, pretendo por un lado discutir o plantear incluso muchos interrogantes sobre la materialidad de la fotografía de indígenas en distintas instancias de circulación y recepción de imágenes, tomando algunos casos significativos que yo he trabajado, como comentó Bárbara, en que esa materialidad analógica pretérita puede operar de algún modo en la medialidad y a través también de la digitalización de estas imágenes de distintas maneras en distintos contextos, en comunidades indígenas, en espacios expositivos, en redes sociales, en la prensa, entre algunos de estos contextos. Por otro lado, eso también me lleva de algún modo a poner en discusión la cuestión de los archivos, que también comentaba Bárbara, antes analógicos, hoy digitalizados, para plantear o desvelar de algún modo las estrategias de manipulación que operaron históricamente en la construcción de esas imágenes vinculadas a preceptos, presupuestos de la otredad, y cuáles de esas estrategias permanecen en esta nueva materialidad digital. Sin dudas que en todo esto la cuestión de la medialidad, que es un poco el título o el concepto que se maneja en el ciclo de las conferencias, pero también del montaje, están interpelando a la problemática de la materialidad. En tanto las imágenes toman posición, las imágenes también van a tener agencia sobre los sujetos sobre las imágenes obviamente, y ahí es cuando el montaje se encuentra como un concepto que me interesa plantear para pensar estas problemáticas. A partir de allí es que en la conferencia pretendo abordar tres cuestiones en la relación entre materialidad y medialidad. Por un lado, la manipulación o construcción de la imagen de la alteridad del otro indígena en la fotografía analógica, en particular con imágenes obtenidas a fines del 19 y principios del 20, justamente en esos contextos en que el otro indígena chaqueño era visibilizado como el salvaje exotizado, y en un contexto en que las imágenes eran producidas por sujetos hegemónicos que desde las metrópolis se trasladaban a la región del Chaco para obtener esas imágenes, y por lo tanto esto implica un cierto extractivismo de la imagen, un colonialismo y un extractivismo. Ese sería un punto. El otro punto que me interesa, y para todo esto iremos viendo algunos corpus específicos, es qué ocurre cuando las imágenes analógicas de aquellos contextos que mencionábamos se digitalizan y vuelven a sus contextos o espacios en que fueron producidas, y en algunos casos se expanden a un público más amplio a través de diversos medios. Esto para mí sin dudas es muy importante porque he trabajado mucho en esta cuestión de la circulación, la apropiación y la resignificación de imágenes históricas en contextos contemporáneos, la agencia indígena, el rol de algunas de estas fotografías con las que trabajé en instancias de lucha por parte de los referentes indígenas. Y ahí es cuando nos preguntamos qué pasa en estos trayectos entre lo analógico, digital, objetual, artefactual, analógico de nuevo, cuando se imprime aquella imagen. Ya vamos a ver con algunos de los ejemplos.
Y por último, el tercer aspecto que tocaré, y es algo casi exploratorio, porque en realidad es no solo una observación actual, sino una discusión que tenemos con gente del equipo con la que trabajo, con otros colegas, y tiene que ver no solamente qué es lo que ocurre cuando los otros, entre comillas, toman la cámara. Sí, esto ya es una cuestión que tiene muchas décadas, desde los 50, 60, pero ya tenemos en nuestra región más desde los 60, 70, pero en otras regiones mucho antes, ¿no? Sino cuando esos otros producen imágenes digitales y se circulan a través de redes sociales, etcétera, de la web, formando parte de su cotidianidad. Si pensamos que actualmente, como dice González Flores, hay una hegemonía de la foto digital, es en realidad una hegemonía de la que también hacen uso los grupos subalternos, entre ellos los indígenas. Entonces esos tres puntos son un poco los que voy a ir trabajando con algunas producciones, pero antes quisiera como decir algunas cuestiones mínimas teóricas sobre esta problemática de las materialidades en pugna, de lo analógico y lo digital. No me da el tiempo como para abordar este debate que es muy actual y que se incentivó muchísimo en el contexto de la pandemia también. Sino señalar algunas cuestiones centrales para poder ubicarme en el escenario teórico. En primer lugar, que tanto lo analógico como lo digital trabajan con distintas materias, con códigos y matrices de almacenamiento de datos diferenciales, pero ambas lo tienen, con métodos de control de la imagen, con superficies de inscripción diferentes, pero ambos lo tienen. Por ello, lo digital no necesariamente es inmaterial. Y también porque, por todos estos aspectos que señalaba, tanto la imagen analógica como la digital están sujetos a diversos grados de construcción y manipulación, como expresa González Flores en un texto muy interesante, que si a alguno le interesa, está en una compilación de un libro de Juliana Robles y de Clara Tomasini. González Flores expresa que la fotografía digital como metaprograma es la aplicación, la codificación, cito, ¿no?, de las técnicas fotográficas anteriores, los filtros, a la producción de una fotografía codificada, recursiva y fluida, eléctrica. Por eso es que entendemos que unas y otras, la analógica y las digitales, requieren un abordaje que no solo atienda a la materialidad, a la artefactualidad, sino también a los discursos, a los significados y en particular a la medialidad. Como dice Paula Bertúa, el artefacto fotográfico es resultante de actantes materiales y discursivos que se ensamblan relacionalmente. Esa fotografía, asumida como materia, reclama una existencia que es pura medialidad. Vamos a comenzar entonces a partir de este posicionamiento teórico a ver algunas de los corpus a partir del primer punto que propuse al principio, que tiene que ver con la manipulación o la construcción de la alteridad en las fotografías de indígenas. Y solamente señalar algunas cuestiones que yo he trabajado mucho tiempo al principio de mis investigaciones sobre fotografías de indígenas que tenían que ver con cuestiones de construcción de la imagen, con problemáticas que aludían por un lado a la producción de significado y por otro lado a cómo había cierto control, como se da en toda fotografía, no solamente en la de indígenas, control de escenas y de poses, ¿no?
Acá estamos viendo una cuestión de pose y de huellas de primitivismo, que era lo que se esperaba ver a fines del 19 y principios del 20 para un público ávido de consumir este tipo de imágenes. Que en este caso, como lo estamos viendo, estas son imágenes obtenidas en el Chaco paraguayo, que en este caso se circulaban a través de postales y que podemos encontrar algunas de ellas coloreadas, como es el caso de esta imagen, en la que vamos a encontrar numerosos atributos o marcas, digamos, que sintetizaban el ser indígena y que se sedimentan sobre ciertas imágenes de la época colonial, ¿no? Ciertos dibujos, pinturas, grabados de la época colonial, pero que vamos a ver que permean hasta la actualidad en el imaginario, ¿no? Esta imagen de algún modo sigue sintetizando lo que la sociedad considera que es ser indígena. Acá estamos hablando de cuestiones de pose, particularmente de cómo los hacen posar de frente, de acuerdo a todos los criterios de la fotografía de fines del 19 y principios del 20, de un retrato fotográfico hegemónico, y cómo aparece la semidesnudez, el arco y la flecha, los faldellines, los tocados, como marcas o huellas del ser indígena. Para ver otros ejemplos, cómo se va construyendo en el discurso y cómo se va, digamos, haciendo también una domesticación de la imagen de ese otro. Si podés... ¿Quieren que baje un poco más las persianas? Ay, ¿por qué? ¿O lo ven bien? Están tapadas, ¿no? ¿Está bien? Sí. No, es que yo no alcanzo a ver bien, entonces quería... Ahí está. Déjalo mojar, simplemente. Sí, sí, arranca con... Sí. Creo mejor. Acá, estas imágenes, después de muchos trayectos de búsqueda en distintas fuentes bibliográficas, en postales, etc., son imágenes obtenidas en el contexto de una excursión al río Pilcomayo en 1892 para obtener información científica, ¿no? Y hay toda una cuestión de que algunas de ellas son atribuidas al fotógrafo oficial de la expedición, esta misma, pero esa misma en otros contextos es atribuida a otro fotógrafo. Esa es otra cuestión. Acá lo que me interesaba ver es en relación a lo que planteaba recién, la pose y la escena, ¿no? Se están construyendo escenas étnicas donde tiene que aparecer la vivienda, ciertos artefactos, se construye también un concepto de familia indígena, como está en la izquierda, cuando ese no es el concepto de familia indígena, de familia que tienen los pueblos indígenas. Esta es la familia nuclear que proviene de la sociedad occidental. Cómo se hace posar al sujeto con el arco y la flecha en situación de disparar. Los sujetos de aquellas dos fotos se encuentran en esta, ¿no? Están las mismas personas en esta, y es como que también esta imagen en su conjunto, y les pido que la recuerden porque la voy a retomar más de 100 años después, que es lo que pasa con esa imagen en estos últimos años. Esa imagen también cumplía todos los indicadores del ser indígena del siglo XIX. Entonces, estamos viendo cómo la pose, la escena, son articuladores de esta construcción de significados sobre el otro. Y cómo se manipula la escena, incluso en ocasiones se crean fondos para ubicar a un sujeto con ese fondo que tenga vinculación, digamos, con la escena que se pretende transmitir. Seguimos, Peter. ¿Quiénes fueron los grandes productores de todas estas escenas? Los fotógrafos de estas poses y de estas escenas. Los fotógrafos comerciales que comercializaban la imagen,
los fotógrafos que integraban las excursiones, las expediciones, los antropólogos, los religiosos. Y acá estamos viendo en esta domesticación de ese otro, no solamente una domesticación civilizatoria, que era lo que se pretendía en una misión religiosa, sino también una domesticación a través de la propia imagen, ¿no? Ustedes lo que están viendo en la izquierda son un grupo de mujeres de Misión Marta la Guaya, obtenidas aproximadamente entre 1906 y 8, 9, porque el álbum tiene fotos de ese periodo, son fotos que se encuentran en un álbum producido en la misión. Y esas mismas mujeres, un año después, o alrededor de un año después, o en el mismo contexto, ya civilizadas. Obviamente la de la izquierda estamos tapando parte de los cuerpos desnudos porque el instituto tiene una política respecto de las imágenes sensibles, pero bueno, justamente la idea era contrastar estas dos imágenes para ver el modo en que la imagen está construyendo un ideario de un sujeto civilizado, ¿no? Y ese trayecto de el salvajismo a la civilización en dos imágenes. En estas construcciones nos encontramos con la manipulación de la imagen en los estratos de circulación, ¿no? A la izquierda estamos viendo la foto original de la que se encuentra en los negativos que tiene la colección Frick de Guido Bogiani, Bogiani fue un fotógrafo, artista, etnógrafo, viajero italiano que recorrió el Chaco paraguayo y se asentó en Asunción durante mucho tiempo. Su colección se encuentra en República Checa y vemos cómo circulaban esas imágenes, además de que aparecen con una referencia a la Argentina cuando fueron imágenes obtenidas en el Paraguay, pero entraban dentro del mercado argentino de postales porque era interesante, era donde se podía vender. Paraguay tenía un mercado mucho más reducido, Buenos Aires no, entonces las casas editoriales de Buenos Aires tenían mayor posibilidad de venta de estas imágenes, y cómo se intervenía con la pintura resaltando todos aquellos símbolos de aquellas marcas o aquellas huellas que mencionábamos antes, ¿no? Principalmente en esta imagen el tocado, bueno, se le pintaban los labios. Entonces vemos cómo en estas materialidades del siglo XIX y principios del XX hay una manipulación no solamente en el objeto, sino también una manipulación en relación a los sentidos, a los significados. Y obviamente que esto también es posible analizarlo en relación a los textos, ¿no? Acá puse dos imágenes de Bogiani, qué es lo que escriben quienes envían esas imágenes, que claramente nos está permitiendo ubicar esos contextos de cómo se percibía desde la metrópoli porteña, no solamente al indígena, sino al Chaco como el último reducto, Chaco y Tierra del Fuego, eran como los dos últimos espacios de la Argentina que eran los territorios de barbarie, donde solamente había indios y presos, como dice uno de estos epígrafes. Y por último, en esta parte de construcción y manipulación de la alteridad en la fotografía analógica, puse una, pero hay muchísimas de este tipo de imágenes que tiene que ver con cirugías fácticas, podríamos decir, ¿no? De recorte de la imagen, porque interesaba acá recalcar características físicas de esta niña indígena, porque es prácticamente una niña, y entonces se recortaba la imagen y se pegaba sobre otro fondo para construir una nueva imagen.
Y esto no era solamente propio de la fotografía comercial, podríamos decir. Y justamente retomando lo que Bárbara decía de mi investigación actual en el instituto, justamente ayer estaba viendo las imágenes obtenidas por Ehrenreich en el Mato Grosso, en el Amazonas. Hay muy pocas del Chaco, en realidad hay algunos paisajes y hay unas fotos de indígenas obtenidas en Buenos Aires, pero es interesante en este sentido, hay una carpeta en la que aparecen las imágenes y está pintado con acuarela el fondo, con lo que va recortando la imagen, ¿no? Y está retocado el cabello, algunos collares y algo que tienen también en la cintura, está resaltado como con una tinta los pliegues, y esto era para cuando la imagen no era tan nítida y tan contrastante, la figura del fondo, se recurría a estas intervenciones sobre el soporte para la reproducibilidad técnica, diría Benjamin, ¿no? Para reproducirla luego en los libros. Entonces, cuando yo había visto los textos publicados de Ehrenreich, veía que había algunas imágenes que estaban retocadas y otras que no. Y ahora en el archivo aparecen esas imágenes retocadas. Están algunas de ellas con la pintura, con la intervención que le está haciendo para construir imágenes científicas de tipos. Está trabajando la noción de tipo, que era muy característica de fines del 19 en la antropología, y el uso de la imagen para la construcción del tipo generó mucha teoría y mucha discusión teórica en ese contexto, pero digamos, está construyendo esos tipos visuales para transmitir en textos científicos, manipulando la materialidad del objeto. Vamos entonces al segundo punto que quería compartir con ustedes y que tiene que ver con esto que les mencionaba antes, de qué pasa cuando esas fotografías, algunas de ellas se digitalizan. No voy a entrar en la discusión de si está bien decir analógico para las imágenes antes de la era digital. Hay algunos autores que proponen no utilizar más el concepto analógico, que proponen hablar de la era predigital y de la era digital, pero bueno, en general hay como un cierto consenso del análogo en relación a la mímesis, ¿no? Aun cuando nosotros estamos viendo de que son construcciones, ¿no? Pero no quiero entrar. Solamente referirnos que, bueno, tomamos acá entonces lo analógico vinculado al objetual, artefactual de la imagen, cuya superficie podría ser una placa de vidrio, papel, un negativo flexible. ¿Y qué pasa entonces cuando esas imágenes cuyo cuerpo material fue digitalizado, se convirtió en píxeles y migró o regresó? Depende de cómo lo querramos decir, ¿no? Ustedes están viendo acá una de las primeras experiencias, no fue la primera u otras, pero ahí en el 2006, 2007, nosotras iniciamos con un equipo donde éramos en ese momento 3 investigadoras que trabajamos con nuestros equipos, Elizabeth Yellin, Ludmila Catela y yo, y con otras investigadoras, de regresar con las fotografías a los lugares donde fueron obtenidas, en distintos contextos, ¿no? Este era uno de los contextos, los pueblos indígenas. Otro era con Ludmila Catela, centros clandestinos de detención, y con Elizabeth Yellin en espacios del conurbano bonaerense, donde ella había trabajado mucho tiempo antes. Pero el lugar central donde nos abocamos fue en el Chaco.
Y en ese contexto, entonces, de las miles de imágenes con las que yo había trabajado en las instancias deconstructivas previas, es que volvimos a llevar imágenes que se les habían atribuido a los pueblos indígenas chaqueños como propias. O sea, en todos los trayectos de circulación de la imagen habíamos analizado que muchas veces esos itinerarios no eran falsos, ¿no? Que se les atribuían designaciones erróneas, etcétera, pero bueno, nosotros tomamos la decisión de regresar a aquellas imágenes que se les habían atribuido como propias, haciendo una selección, etcétera. Esta es una foto de 2007 y tomada en el impenetrable chaqueño, en Misión Nueva Pompeya, y la puse porque eran como los aparatitos más antiguos de celulares o móviles más antiguos de obtener imágenes, ¿no? Y todavía esas imágenes no había una circulación, pero fue muy importante en estas primeras instancias del 2006, 2007, hasta el 2010, en los distintos lugares donde volvimos con las imágenes, cómo sacaban fotos de las fotos que nosotros estábamos mostrándoles, en este caso a través de una exposición, pero también íbamos a las escuelas, llevábamos paneles con fotos, teníamos fotos impresas en álbumes, o sea, de distintos modos fue que se produjo este acercamiento con las imágenes. Este caso me interesaba mostrarles, por un lado, porque se trata de Grete Stern, una fotógrafa alemana que hizo una de las producciones más importantes sobre el indígena chaqueño del Chaco argentino entre el 58 y 59 y en el 1964, fueron en dos oportunidades. Nosotros habíamos tenido la suerte y la suerte por gestiones realizadas de que el propietario de la colección nos permitió usarlas, nos permitió reproducirlas, nos permitió volver, porque era una colección privada. Hoy se encuentra en el Smithsonian. No, perdón, en la Getty. Y fuimos a las comunidades en estas instancias de recepción, no solamente con reproducciones de esas fotos, sino también con un libro que había salido sobre Grete Stern un tiempo antes, cuando se había hecho una exposición de ella, y también llevamos la exposición de Grete a Resistencia, donde se expuso. Pero les muestro este caso porque ese niñito que está ahí es Raimundo, que está mirando su foto, ¿no? A quien le costó mucho reconocerse. Él no se reconocía en la imagen, lo reconoció previamente un vecino, que fue el que nos dijo, este es Raimundo, vive acá en la otra cuadra. Fuimos, nos sentamos con él, le mostramos todo el material y le costó mucho reconocerse. Y él se estaba viendo en una reproducción en un libro. La foto de Grete estaba en un archivo privado. Se había digitalizado, nosotros teníamos las formas digitales, también las teníamos en la computadora. Entonces estoy hablando de los distintos medios a través de los cuales la imagen iba volviendo, llegando, para muchos no volviendo porque no sabían que existía, a las comunidades. Esta fue la exposición de Grete que llevamos en el 2005, donde se montó en el Centro Cultural de la Universidad, y aquello es en el impenetrable chaqueño, en una escuela rural, donde llevábamos montadas algunas fotos en marcos para mostrarles a los chicos en los espacios, y luego se hacían talleres de devolución plástica. Fue también otro modo en el que digamos, analizamos después los resultados. Acá yo estoy cruzando también cuestiones metodológicas en las que no me voy a centrar en esta instancia.
pero sí plantear cómo estas imágenes, entonces, y es casi una pregunta, de lo analógico pasaron a lo digital porque nosotros las digitalizamos o nos enviaron en forma digital y después las imprimimos y las montamos en papel, en marcos y las expusimos de tal modo, o sea, hubo un montaje nuestro también. Son todos interrogantes que me parecen importante pensarlos en estas instancias de hablar de materialidades y de medios. Seguimos. Y acá el conjunto de imágenes al que hacía referencia Bárbara, que se encuentra en este instituto, y que tienen estrecha vinculación con la masacre de Napalpí. Estas imágenes yo las había solicitado al instituto en el 2008-2009. Ahí está Gregor que recuerda. Recuerdo que en ese momento hubo que hacer la digitalización, obviamente. En ese momento tuve que abonar, pagar la digitalización, un uso de un derecho por la imagen, que en la Argentina fue todo un tema porque significaba que yo estaba importando imágenes y para poder hacer el pago tuve que inscribirme como importadora. No es menor, ¿eh? No, pero estamos hablando de las materialidades, no es culpa tuya. Estamos hablando de las materialidades, yo estaba importando imágenes. Y los regímenes legales. Sí. Perdón. Sí. Bueno, estas imágenes, acá vemos algunas de ellas, también fueron expuestas. Ahí vemos esta misma imagen expuesta ya. No voy a extenderme sobre los resultados de estas instancias de recepción, que son riquísimos, que un poco yo los hablé el año pasado en una conferencia sobre la masacre de Napalpí. Solamente decirles que la masacre de Napalpí fue una masacre indígena producida por el Estado argentino, en realidad el Estado territoriano, porque el Chaco era un territorio nacional, tenía autoridades designadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en lo que era la reducción indígena de Napalpí, y donde en los diversos registros que hubo de ese contexto, incluso registros periodísticos de la época, señalaron que el investigador alemán que trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Robert Lehmann-Nietzsche, había estado en el contexto de la masacre. Y yo había trabajado a fines de los 90, en mi tesis doctoral, había trabajado todo el discurso periodístico, ahí aparecía repetidamente Lehmann-Nietzsche, y desde ahí, sabiendo que Lehmann andaba siempre con una cámara, o con un fotógrafo al lado, es que empecé a buscar las imágenes, desde fines de los 90, hasta que, bueno, di acá con las imágenes, que al principio no parecerían tener que ver con una masacre, ¿no? Justamente cuando yo recibo del instituto las imágenes digitalizadas, es que me van a ver dos referentes diciéndome, nosotros sabemos que vos estuviste trabajando en las comunidades con fotos, queremos saber qué tenés de Napalpí. Y es a ellos a quienes les muestro en mi computadora, en mi oficina, por primera vez estas imágenes. Y cuando Juan Chico, que era uno de estos referentes y que había comenzado a trabajar con su comunidad, colonia aborigen, como se llama actualmente, la antigua reducción de Napalpí, la historia de Napalpí, que estaba totalmente oculta, de la que no se hablaba en la comunidad, que Juan había comenzado a motivar a los jóvenes de su comunidad para reconstruir y tomar testimonios. Cuando ve esta imagen me dice, yo no te puedo creer lo que estoy viendo, porque mi abuela, que fue sobreviviente de la masacre, me contó que en ese contexto les ponían un brazalete
a aquellos que no eran los salvajes, que no eran los alzados. Que no iban a matar. A los que no se debía matar, a los que no se debía perseguir. Por lo tanto, esas huellas que la memoria oral había transmitido era la que completaba la imagen y ubicaba claramente a este conjunto y a Lechmann Nietzsche en el contexto de la masacre. Les muestro solamente algunas de estas fotos, hay más acá en el instituto, también de las instalaciones. Sí. Y particularmente esta foto, que sí era la única, que, porque está escrito puño y letra de Lechmann Nietzsche, había un contralevantamiento indígena en Napalpí. Entonces, esa sí estaba ubicando al conjunto, ¿no? A la serie en ese contexto. Y lo estaba ubicando a Lechmann, porque en esa foto está Lechmann. Ese es un detalle del centro, un poco del centro derecho de la foto, ahí está Lechmann Nietzsche. Bueno, a partir de ese encuentro que tengo y de los trabajos previos que había hecho ya en Colonia Aborígenes, que la comunidad me había pedido que hiciera una exposición de fotos en la comunidad, y Juan me dice, tenemos que armar una muestra de las fotos de Lechmann Nietzsche. Bueno, entonces yo le digo, yo tengo autorización del instituto para usarlas para investigación, pero bueno, vamos a poner todos los datos correspondientes. Y se arma esa pequeña muestra con unos paneles portantes, el que está acá a la derecha, Juan. Yo no estaba en la inauguración porque justo estaba de viaje, hay otro referente Mocoy del otro lado, porque son los dos grupos étnicos, los Com y los Mocoy, que fueron masacrados. Y está Alejandra Reyero, que trabaja en mi equipo y estuvo en todo este proceso también. Esa primera exposición, la primera se hizo en el 2010. La primera vez que los expusimos fue la imagen anterior que les mostraba, donde estaban los jóvenes en Colonia Aborigen. Ahí ya las expusimos y la comunidad pidió una copia. La comunidad, el referente comunitario de la asociación comunitaria local, me pidió una copia de esas imágenes. En esa oportunidad escribí al instituto y me dijeron que mientras no se comercializara con la imagen no había ningún inconveniente, entregué las copias. Estamos hablando entonces de todos esos trayectos de las materialidades, ¿no? De lo analógico a lo digital, a esta copia. Acá en formato de exposición, ahí está en 2010, quedó invertida la imagen. Seguimos. Pero esa exposición, Juan me dice, bueno, ahora vamos a empezar a mostrar estas fotos. Tenemos que ir por todos lados con esta exposición. Y él lo toma como una bandera política. Y a él le interesaba tener la foto material, tener el panel. Pero en la primera instancia que acordamos de presentarla en una escuela, la escuela del barrio Toba de Resistencia, es una escuela donde hay población indígena, pero también población criolla, alumnado. Cuando Juan lleva los paneles, él iba a llevar los paneles, nos encontrábamos en la escuela y cuando yo llego, la muestra se llamaba, como está ahí arriba, Napalpí 1924, fotografía de Lechmann Nietzsche. Y estaban todas las imágenes del Iberoamericano con las inscripciones correspondientes y unos breves textos que habíamos hecho con Alejandra Reyero. Y un texto introductorio presentándolo a Lechmann Nietzsche, a las fotos. Cuando llegamos, Juan había hecho otros paneles que ahí dice Napalpí, dos miradas, y les había puesto un copo de algodón que caracteriza el trabajo indígena inserto en el capitalismo chaqueño de principios del siglo XX, y intercaló un montón de otros paneles con otras fotos, entre ellas la del gobernador que mandó a reprimir, con fotos de indígenas trabajando y con sus propios textos.
obviamente que a mí me encantó. Me encantó la apropiación de Juan y su propia agencia, ¿no? Y cómo él interpeló también a Lehmann Nietzsche, nos interpeló a nosotros, a la academia. Construyó su propio discurso de las imágenes con imágenes y contextos. Reposicionó también el archivo, porque él tenía sus propios archivos, es decir, él no solamente trabajaba con los testimonios orales de su comunidad, sino también consultaba archivos en las instituciones. Bueno, esto es parte de esa muestra, ahí están, allá está Juan, porque a partir de ahí comenzó a dónde iba, él decía yo, cuando voy yo te aviso, algún lugar a ver si podemos llevar la muestra. Y él me avisaba, entonces era acordado por los dos que él llevaba la muestra. Yo le decía, vos vas con la muestra bajo el brazo. Sí, sí. Fue su herramienta de lucha porque su objetivo era que la masacre de Napalpí no solamente fuera conocida en el Chaco, fuera visibilizada, sino que llegara a juicio. Ese juicio llegó en el 2022. Juan murió en un año antes por COVID, tenía 44 años. No pudo ver el juicio, no pudo ver la sentencia que declara a la masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad en el contexto de genocidio. Pero acá tenemos a David, que era al otro indígena a quien yo les había mostrado originalmente las fotos en mi oficina, Juan y David, les dije yo, y Desiderio Lorenzo, ambos utilizando las mismas imágenes en el contexto del juicio, yendo a las escuelas para hablar sobre la masacre. Bueno, ahí estoy yo exponiendo en el juicio, porque fui convocada como testigo. Yo ya había entregado las imágenes previamente, porque primero hubo un testimonio antes del juicio. El juicio es un juicio por la verdad, es como una instancia pública del juicio, pero hubo toda la instancia de investigación donde yo entregué las imágenes, también avisé al instituto, solicité los permisos, entregué las imágenes, las investigaciones, y en esta instancia tuve que exponer, y obviamente me hicieron preguntas. Entonces, acá en el juicio estamos de nuevo proyectando esas imágenes digitales, y acá se encontraban los originales y que se habían reproducido por todos esos otros medios. Pero en el contexto del juicio, las imágenes de Napalpí tuvieron una difusión exponencial, porque la verdad que el juicio fue cubierto por los medios de comunicación internacionales. Fue la primera vez que al Chaco llegaron medios de Deutsche Welle hasta la BBC, El País, por decir algunos, ¿no? Y fíjense, hoy uno entra a Wikipedia y aparece, bueno, con esa inscripción, avión segundo, porque se lee la letra 2, el avión, pero bueno, las descripciones que tienen en Wikipedia, aparece el avión. Puse algunos ejemplos en este documental, por ejemplo, hecho por un canal de la Argentina, Telefe, sobre la historia de la masacre, aparece también esta foto. Acá estamos viendo la BBC, que antes de entrar acá me acababan de mandar un pedido de la BBC nuevo para otro documental sobre el Napalpí. También ahora están solicitando imágenes de los testimonios de los testigos. Seguimos, bueno, por distintos, las redes sociales, obviamente, las mismas redes de comunicadores indígenas.
pero acá, bueno, estos son colegas que trabajan sobre temas de genocidio y que les hacen entrevistas y las revistas ilustran con estas imágenes. En algunas ocasiones advertimos que se ponen los datos correspondientes al origen de la imagen y en otros no. Y les había dicho al principio, recuerden esta imagen, porque también esta que les mostré al principio, porque también lo que ocurrió es que con esta difusión del tema de Napalpí, comenzaron a ilustrar el hecho de Napalpí con esta imagen. No tenía nada que ver, que fue sacada en el siglo XIX, muy lejos de este contexto, pero que cumple con los parámetros del indígena. Todas las otras, con personas vestidas, no cumplen con esos índices de primitivismo que se esperaba ver del ser indio. Entonces, es más, yo misma tuve que hacer bajar una entrevista que me hicieron a mí porque la pusieron con esta imagen. Y yo no sabía muy bien de dónde venía, por qué, cómo empezó a difundirse, de dónde salió esta difusión. Yo la había trabajado en algunos textos hacía un tiempo ya, en 2012 creo, un libro, no son. Y encuentro en una nota que le hacen a Elena Dávila, que trabajó sobre los escritos de Lehmann Michiacá, que la ilustran con esa imagen, y esto fue antes del juicio. Esto es del año 2022, creo, perdón, 2019, una cosa así. O sea, 15, ahí está. Evidentemente, por eso digo, aquellos que trabajamos con la imagen nunca permitiríamos que nos ilustren nuestros, aunque desgraciadamente por ahí aparecen en documentales, etcétera, que nos insertan, pero esta imagen la van a encontrar en muchas noticias, en muchos hasta textos, ilustrando la cuestión de la masacre. Entonces, acá estamos hablando de otros circuitos de manipulación también de la imagen, de otras instancias con fines, como aparecían en el fines del 19 y principios del 20 en los libros y en las postales, colocando cualquier epígrafe en las imágenes, utilizando una imagen obtenida en el Paraguay como indígenas del Tierra del Fuego. Lo hemos trabajado con colegas chilenos que aparecen indígenas del Chaco paraguayo como onas, descritos como onas, ¿no? Porque bueno, visto un indio, visto todos, era el concepto de esa época. Y creo que no hay mucha diferencia con utilizar hoy una imagen de otros grupos étnicos ubicados en otras regiones del Gran Chaco para referirse además a un hecho como fue una masacre. Sí. No, ¿por qué quedó esto? No, bueno. Era el último punto, pero las imágenes están bien, no sé por qué quedó ese punto. Pero ahora sí lo que quería un poquito, seguimos adelante. Lo último que quería hablar tenía que ver, seguimos, con los usos actuales y la producción actual y los usos de las imágenes actuales. Si bien recién veíamos que esta relación entre verdad y verosimilitud, bueno, es totalmente cuestionable, lo que vamos a ver ahora tiene que ver cómo las comunidades indígenas actualmente producen imágenes, cómo circulan, y cómo el tener esto que ha socializado de algún modo la producción de la imagen y el hecho de Internet y de las redes sociales hacen que no haya una distinción entre clases,
cultura de masas o cultura de élite. En este mundo contemporáneo, digamos, las imágenes tienen protagonismo en su producción, en su circulación y su uso. Entonces, esta autonomía que han adquirido, esa agentiva y performativa de lo visual, y obviamente que también va construyendo, reconstruyendo subjetividades e identidades. Como expresa Martínez Luna, y cito, las imágenes dejan de ser mediadoras del sistema de los objetos y representantes de su régimen de valor para pasar a ganar capacidad de agencia, que permitiría a las imágenes ser mediadoras de sí mismas, productos negociados por su mediación. Es en este sentido que este carácter performativo de las imágenes que comenzamos a ver ahora en los usos, no solamente de los pueblos indígenas, en los usos de las imágenes que se producen en el mundo contemporáneo, pero en este caso, de las que producen las comunidades indígenas, observamos algunas cuestiones centrales. En primer lugar, lo que podemos decir en este uso de imágenes que en ocasiones son producidas o coproducidas con otros sujetos que pueden ser, en este caso, bueno, con cineastas. Este es un grupo de danza teatro Pognolec, que es un grupo de danza teatro Wichí, el grupo se llama Pognolec, y este es un video que hizo Pognolec donde ellos buscaban a través del cuerpo representar la historia comunitaria, las tradiciones, las costumbres, y vemos cómo en la estética retoman muchos de esos componentes que veíamos en las imágenes de principios del siglo XIX, de principios del siglo XX, perdón, y de fines del XIX. Cómo ellos mismos toman aquellas huellas, aquellas marcas de construcción de la imagen del otro que los grupos hegemónicos habían construido a principios del siglo XX o antes también. Pero además, en ocasiones, son fotógrafos profesionales que para distintos proyectos editoriales o proyectos fotográficos van y fotografían a este grupo, como es este caso Sebastián Naón, que es un periodista que produjo estas imágenes, y cómo esas imágenes se utilizan en afiches publicitarios que circulan en la web, que circulan a través de las redes sociales de los mismos indígenas para promocionar las exposiciones de danza-teatro que hace el grupo. Es decir, esta cuestión de la performatividad no es solamente una relación con los cuerpos, sino estamos hablando de una performatividad de la imagen. Y cómo las redes sociales particularmente forman parte de esta mostración de estas experiencias. Otra posibilidad que estamos viendo, yo les dije al principio que esto es algo como que lo estamos recién viendo, discutiendo, explorando, es que en los chicos más jóvenes, en las generaciones más jóvenes, obviamente las redes sociales son muy fuertes y utilizan, igual que cualquier persona, las redes sociales para mostrarse, para mostrar la cotidianidad. Acá tenemos, bueno, un grupo de chicos de Paraje Maipú. Esta es una experiencia que Carolina Soler, que trabaja conmigo, ha estado haciendo. Ella es cineasta y es antropóloga, y ella dictó muchos talleres de cine indígena. El cine indígena tiene una tradición bastante importante en el Chaco, también con festivales de cine indígena, y entonces podemos decir que es la cámara cinematográfica, el video, el que más potencia ha tenido en estas 2 últimas décadas. Juan Chico también fue uno de los impulsores de la realización
de estos talleres, porque entendía que el cine era una herramienta de lucha. Y estos jóvenes de un paraje lejano a los centros urbanos, comenzaron a ver cuando iban al poblado, porque no tenían internet en su paraje, comenzaron a ver y a indagar grupos de K-pop coreano. Y comenzaron a hacer performance de K-pop porque asociaron a las performances históricas y a los usos históricos del cuerpo en su comunidad. Y a la vez, esto también está cruzado por el Evangelio, por las iglesias evangelistas. No voy a entrar mucho en la cuestión, pero bueno, es más complejo todo el tema. Y también con ciertas historias de la comunidad de la esperanza mesiánica en un líder que va a aparecer, ¿no? Entonces estos jóvenes comenzaron a hacer un video colaborativo con Carolina que se llamó El Sueño, una película de Be Forever. En el 2016 seguimos. Ahí tenemos algunos rodajes y fotogramas del rodaje del sueño, y acá en el medio es un fotograma del sueño que está publicado por una de las chicas en las redes sociales. Entonces estamos viendo estos usos. Son los usos comunes actualmente, o la misma Lisa, que fueron a un festival de pop a La Plata, esto fue, no me acuerdo, pero fue ya después de la pandemia, si no me equivoco. Entonces, bueno, estos son los usos que los jóvenes están haciendo de las redes sociales, pero también de la producción de imágenes. Seguimos, ya queda poquito, porque me parece que estoy muy pasada, Peter, decime. No, quedó trastocadas. Ahí. Volví a apretar. ¿No hay otra imagen ahí? Ahí está. Bueno, acá también, fíjense cómo está registrando Mabel Filimón la proyección de un film que ella misma, junto con Carolina, hizo sobre su madre, que era artesana y que era recolectora, es decir, recolectaba los materiales del monte para realizar sus producciones, ¿no? Y ahora Mabel justamente está planteando que quiere hacer otro film porque ya en los lugares de recolección de esa época ya no existen más. Ya han sido podados y no existen más los lugares de recolección. Pero fíjense, bueno, está tomando una imagen como registro, pero a la vez está produciendo un audiovisual que tiene que ver con las prácticas artesanales. Seguimos, Peter. Esto es más actual y tiene que ver con un rodaje que están haciendo sobre violencia de género en las comunidades indígenas, y también es un rodaje colaborativo. Y seguimos. Esto es en el barrio Toba. Es un video inconcluso. Nunca se pudo terminar. Que tenía que ver con un taller inicial que Carolina Soler dio en la escuela del barrio Tobas de cine, y los jóvenes propusieron hacer la historia del barrio. Y utilizaron imágenes de Greta Stern. Carolina me pide esas imágenes y las lleva al barrio, y ahí comienzan a utilizar las imágenes como herramienta de diálogo, a la vez que otras imágenes obtenidas de diarios, del archivo histórico de la provincia, y entonces hacen el rodaje de esta película, que por distintas razones todavía no se ha terminado. Y por último les quería mostrar estas imágenes
pensando un poco cómo este uso, esta producción de imágenes por parte de las comunidades y el subirlas a las redes sociales o el subirlas a Facebook, como era en este caso, produjo en algunas ocasiones unos usos por parte de la prensa hegemónica, podríamos decir, y de las autoridades, que llevó a que los indígenas fueran criminalizados nuevamente. Esto tiene que ver con el origen de guardias comunitarias que comenzaron hacia el 2018-19 en el impenetrable chaqueño y que tenían en sus orígenes firmando con los municipios como guardias ambientales para cuidar la naturaleza por los desmontes arbitrarios, etcétera. Pero que luego comenzaron a subir a las redes sociales imágenes como en formación y con uniformes militares. Entonces, después también de algunos episodios en los que este territorio cruzado por el tránsito de la droga, que viene de Bolivia y que va por caminos más apartados por los controles de las rutas principales, comenzó a circular por esta zona, por el abandono de la región en cuestiones de seguridad, comenzaron en la práctica a cumplir otras funciones y estas imágenes fueron utilizadas por la misma prensa, las que ellos subían a Facebook, para, bueno, plantear de nuevo la vuelta al malón. Hemos escrito con un colega un texto sobre este proceso, cómo se fue dando en la prensa y después cómo se llega a una solución, o sea, cuando el indígena es un indígena que tiene agencia política, es un indígena negado y solamente es permitido aquel que muestra la artesanía, que hace bailes o danzas como el que mostrábamos recién de Pognolet. Entonces, cómo el subir estas imágenes les ha provocado grandes problemas. No sé si queda alguna más. Esto como cierre, digamos, y un poquito pensando en estas experiencias de análisis en relación a lo analógico, a lo digital, no, la anterior, cómo se cruzan esta construcción de identidades y de alteridades, proyectos donde la imagen es un dispositivo que desde sus funciones discursivas y no discursivas se presenta como un aparato estético, en términos de Diot, que supone un agenciamiento cultural muy complejo. Si hoy lo digital es lo hegemónico y eso hegemónico es usado por las comunidades indígenas, esto no supone necesariamente la construcción de una autoimagen exenta de los siglos de sedimento colonial en la construcción del otro, pero también nos encontramos con imágenes que en sus trayectos mediales actuaron como gestos de poder, no solo en el campo de la fotografía analógica y su reproducción, sino también en las instancias actuales de difusión de las imágenes pretéritas o en la construcción contemporánea de fotografías digitales. En estas últimas, el gesto autorreferencial que caracteriza el uso en la cotidianeidad de la cultura visual a través de la ubicación de pertenencia de un sujeto usuario en redes, sino también y particularmente en la intención de mostrar colectivos sociales a través de montajes múltiples, complejos, donde el uso de los recursos, circuitos y dinámicas hegemónicas performativiza y subjetiviza una práctica real que es sacar fotos. Con esto, y volviendo al título de la conferencia, pensar que lo que yo estoy haciendo también es un montaje. Montaje en los términos de Lieberman, ¿no? El montaje en los modos de disponer, de desmontar para volver a montar, de descomponer
para ordenar, entre comillas, de conocer a través de un montaje interpretativo, como podríamos pensar en esto, utilizando estas imágenes de modo contrastivo, oponiéndolas, volviéndolas de un momento a otro, pero planteando también, como plantea Didi Huberman, esta posibilidad de un anacronismo de las imágenes. Muchas gracias por el aguante.